Buenos días, yo soy el profe del mate. En la charla de hoy vamos a ver los conceptos de término y de factor. La igualdad que estamos viendo, 1 más x menos y igual al producto de a por b, no es necesario escribir un punto entre a y b cuando se trata de letras. A veces se hace, pero cuando vemos dos letras yuxtapuestas, significa que están multiplicadas. Esta ecuación o esta igualdad tiene partes que queremos aprender a identificar. El propósito de esta charla es diferenciar lo que es un término de un factor. Términos se llaman a los componentes de las sumas o las restas, factores a los componentes de las multiplicaciones. Pero queremos distinguir lo que es un término del miembro de una ecuación o un factor del miembro de una ecuación. Comencemos por observar que esta ecuación en el miembro izquierdo tiene 3 términos, 1, x y menos y, son 3 términos. El miembro derecho, en cambio, tiene 2 factores. ¿Por qué A es un factor o B es un factor? Porque multiplica, a ver, el caso de A multiplica a todo el resto del miembro derecho. ¿Cuál es el resto? Pues la B. Tomemos un segundo ejemplo en el cual vamos a considerar la situación 1 más x menos y igual a b más c. Ahora, el miembro izquierdo sigue estando constituido por 3 términos. El miembro derecho tiene 2 términos. El primer término es AB, el producto A por B. Ahora, la letra A ni la letra B son factores del miembro derecho. Por eso, no se pueden movilizar como si fueran factores del miembro derecho. Recordemos que la razón de toda esta distinción entre factores del miembro de una igualdad y términos del miembro de una igualdad es para poder mover las piezas de una ecuación y transformarla. Algo que se ocupa, por ejemplo, cuando uno quiere despejar una letra, una incógnita. Los términos se mueven de la siguiente manera. Uno puede pasar un término de un lado de la ecuación al otro lado, de un miembro al otro, cambiándole su signo. Por ejemplo, yo podría llevarme la x del miembro izquierdo al miembro derecho y la x pasaría con signo opuesto. Si tomamos la primera ecuación, recuerde cómo se mueven los factores. Si un número, una letra, es factor de todo el miembro, entonces se puede pasar a dividir al otro miembro. Los factores que están en el numerador de todo el miembro pueden pasar al denominador, y si están en el denominador pueden pasar al numerador. De manera que esta sería una transformación lícita. Pasar la A, que es un factor del miembro derecho, me refiero ahora a esta ecuación, a la primera, pasarla a dividir al miembro izquierdo. Resulta entonces de la mayor importancia saber distinguir entre lo que son términos de un miembro de una ecuación o factores de un miembro de una ecuación.
Observemos ahora la expresión AB sobre 2CD igual X. Vamos a realizar un par de transformaciones lícitas. Por ejemplo, podríamos mover uno de los factores del numerador del miembro izquierdo, digamos la B, y pasarlo al miembro derecho, respetando la ley de movimiento de factores. Como B está en el numerador, pasaría al denominador del miembro derecho y nos queda en esta forma: A sobre 2CD igual X sobre B. En el miembro izquierdo de esta ecuación, enfaticemos que ese miembro está constituido por una fracción, una sola fracción que coge todo el miembro izquierdo. Y el numerador es una cadena de multiplicaciones y el denominador también. Por eso, A y B son factores del numerador del miembro izquierdo y 2C y D son factores del denominador del miembro izquierdo. Todos ellos se pueden mover. Los que están en el numerador pasan al denominador del otro miembro y los que están en el denominador pasan al numerador del otro miembro. Veamos otra transformación. Podríamos, por ejemplo, pasar la D que está en el denominador al numerador del miembro derecho y nos quedaría la expresión AB sobre 2C igual a X por D. Otra transformación posible sería considerar a la X, que es el único término que hay en el miembro derecho, como término y pasarlo a la izquierda con signo negativo, de manera que nos quede AB sobre 2CD menos X igual 0. Observemos que podemos permitirnos el ver a X como un término porque en realidad está ahí sumado a 0. Por esa razón es que queda un 0 a la derecha. Ahora, normalmente no nos interesa escribir el término 0. También podríamos ver a X como si fuera un factor. Obsérvese que al ser una letra sola, se lo puede ver como factor o como término. Cuando es un término solo, el mismo se puede ver como factor, con solo que nos lo imaginemos multiplicado por 1, como hemos escrito acá, AB sobre 2CD igual a 1 por X. Ahora puedo mover la X como factor que es y pasarlo al denominador del miembro izquierdo, quedándonos a B sobre 2C de X igual a 1. Regresemos a la ecuación AB sobre 2CD más 1 igual X, que habíamos visto en un ejemplo anterior. En este caso, el problema que nos planteamos es cómo podríamos despejar la C. Despejar significa colocar la C en el numerador de alguno de los miembros y dejarla sola. Bueno, no la podemos mover al numerador del miembro derecho porque se encuentra debajo de una fracción que no es la totalidad del miembro izquierdo. Lo que vamos a hacer es primero pasar el 1 al miembro derecho, pasa con signo negativo y nos queda AB sobre 2CD igual a X menos 1. Con este movimiento la C, que es la que queremos despejar, se ha convertido en un factor del denominador del miembro izquierdo. Por lo tanto, la podemos mover al miembro derecho, pasa a multiplicar a X menos 1, que hay que encerrarlo entre paréntesis, y entonces el miembro derecho
se convirtió en una expresión que tiene dos factores, c y el factor x menos 1. Podemos finalmente pasar el factor x menos 1 al denominador del miembro izquierdo y la c quedó despejada. Como estamos viendo, c es igual a AB entre 2CD paréntesis x menos 1 cierro paréntesis. Consideremos finalmente la situación en que tenemos AB sobre 2CD más 1 y queremos despejar la C. De nuevo, la C no es un factor porque el denominador, es cierto que está en el denominador del miembro izquierdo, pero no está como factor porque ahí hay una suma. La C está como factor de un pequeño término del denominador, pero no de todo el denominador. Así que no podemos movilizar esa C todavía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es movilizar a todo el denominador como factor. La totalidad del denominador sí es un factor. Lo pasamos a la derecha a multiplicar con la X y nos queda de esta manera. AB es igual a X, paréntesis 2CD más 1, cierro paréntesis. Ahora, recordemos, queremos liberar o despejar la C. Vamos a multiplicar ese factor entre paréntesis por la X. Nos queda AB es igual a 2XCD, el primer término, más X por 1 que es X. Es costumbre colocar los números siempre adelante de los términos. Por eso he puesto el 2 delante de la X. Ahora, la C todavía no se puede movilizar como factor, pero si quitamos la X del segundo término y lo pasamos a la izquierda, sí que podremos hacerlo. Esto nos deja la expresión en AB menos X igual 2XCD. Ahora C finalmente se ha convertido en factor y también la 2x y d. Los factores 2x y d se pueden movilizar como factores y pasar al denominador del miembro izquierdo, dejando la C despejada a la derecha. Leo de derecha a izquierda, C sería igual a AB menos X, raya de quebrado que coge todo ese numerador, entre 2XD. Muchas gracias.